Muy bien, sigue. Sigue. Muy bien, previa. Antes de hablar de cualquier cosa que incremente la densidad de la radiografía o la disminuya, hay que saber la previa. Hay que saber cuáles son las densidades que no va a haber en el tórax, ¿no? Puede haber densidad de aire, de hecho en los parénquimas pulmonares voy a haber densidad grasa en las partes blandas, voy a haber densidad líquida, obviamente en este corazón si ven un derrame pleural, ¿verdad? Voy a ver densidad hueso en las estructuras óseas y voy a ver densidad metal de repente en la plaquita del nombre o si tengo algún tipo de proyectil adentro. La siguiente. Y ahí está. ¿Qué cosas pueden incrementar la densidad? Dijimos cuando hablábamos de incremento de densidad, que qué es lo que le podía pasar al pulmón. Podría enfermarse el espacio aéreo o podría enfermarse el intersticio, ¿no? Cuando se enfermaba el espacio aéreo se llamaba obviamente enfermedad del espacio aéreo y cuando se enfermaba el intersticio se llamaba enfermedad intersticial. O podía haber un mix de ambas, ¿no? Ambas juntas. La siguiente, por favor. Y ahí veíamos cuáles eran todas las causas del espacio aéreo, ¿no? Tanto agudas como crónicas, y les habíamos dicho que como radiólogos sin imágenes pasa. Lo que podíamos decirles era enfermedad del espacio aéreo, más no así decirles si era una neumonía o no era, ¿no? Porque esa clínica la tenía el médico que estaba evaluando al paciente, ¿no? Yo solamente estoy viendo la siguiente. ¿Cuáles eran los signos? Esto viene de hecho. ¿Cuáles eran los signos de afectación del espacio aéreo? La presencia del broncograma aéreo, eran nódulos acinares, recordemos como el árbol, ¿no? Las hojitas del árbol, ¿qué cosa tienden? Tienden a confluir, ¿no? Y las ramas, que es la vía aérea, se va a ver radiolúcida, ¿no? Y al estar entremezclada con las áreas radiopacas, se veía el broncograma aéreo, ¿no? Que eran como las ramitas del árbol, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más se ve? Que tienden a la confluencia, obviamente borran los vasos sanguíneos porque tienen la misma densidad, se distribuyen en forma lobado-segmentaria, en algunos casos como el edema agudo pulmonar pueden distribuirse en alas de mariposa. La siguiente. Y esto era lo que les decía, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo una radioopacidad apical y superior derecha con presencia de estas finas imágenes lineales radiolúcidas que vienen a ser el broncograma aéreo, ¿no? Entonces mi diagnóstico acá es consolidación del espacio aéreo comprometiendo muy probablemente a la totalidad del lóbulo superior, ¿verdad? Eso le puede ocasionar muchas cosas como hemos visto, pero ¿a dónde le llegamos nosotros? A decir que esto es enfermedad de espacio aéreo, ¿verdad? ¿Cómo se ve el broncograma aéreo en tomografía? Se ve así, ¿no? Veo esta imagen de alta densidad en forma segmentaria, de contornos parcialmente definidos, confluente, con presencia de broncograma aéreo. ¿Cuál es mi diagnóstico? Mi diagnóstico es consolidación del espacio aéreo, ¿sí? Ya el clínico que está manejando al paciente me podrá decir a qué se debe, ¿no? Podría ser que esto sea un infarto pulmonar, podría ser. Podría ser que esto se trate de una telectasia, podría ser. Podría ser que se trate de una neumonía, podría ser. Podría ser que se trate de un carcinoma bronquioalveolar o uno broncogénico, podría ser. ¿Hasta dónde llego yo? Hasta enfermedad del espacio aéreo. Gracias. Cuando hablábamos del intersticio, esto también de hecho dijimos que el intersticio tenía una anatomía, ¿no? Y esa anatomía estaba caracterizada por el lobulillo pulmonar secundario de Widel, ¿no? ¿Y qué era lo que tenía el lobulillo de Widel? Tenía intersticio, primero el de acá abajito, subpleural, interlobulillar, intralobulillar y centrilobulillar, ¿sí? Y este grandazo que está acá, que era el peribroncovascular, ¿verdad? Nuevamente, para recordar lo final, el intersticio se basaba en la anatomía del lobulillo secundario de Widel. ¿Y qué tenía este? Tenía subpleural, interlobulillar, intralobulillar, centrilobulillar y peribroncovascular. Así. Y habría que recordar que por esos intersticios estaban pasando algunas estructuras importantes, ¿no? Por ejemplo, por los septos, lo que yo veía eran linfáticos y ramas de la vena pulmonar. Y en el centrilobulillar, lo que yo veía era vía aérea
y veía ramas de la arteriola pulmonar. ¿Para qué es importante saber eso? Porque si tú dices que está engrosado tu intersticio interlobular, podría estar en el contexto de una congestión pulmonar, por ejemplo, cuando hablamos de las líneas B de Kerley, ¿se acuerdan? Que estaban en la base, o las líneas A de Kerley que estaban en el ápice, o en el caso de un cáncer que está haciendo una metástasis, podríamos decir que había diseminación linfangítica, ¿se acuerdan? La siguiente. Bueno, si no se acuerdan, piña. La siguiente. Enfermedades del espacio intersticial, ¿no? Cualquier cosa que engruese el espacio intersticial se considera como enfermedad intersticial. ¿Y qué puede ocasionar engrosamiento del espacio intersticial? La presencia de líquido, el edema agudo pulmonar en su fase intersticial. Típico ejemplo de las líneas A y B de Kerley. Células inflamatorias, por supuesto, en el contexto de las enfermedades inflamatorias del intersticio, ¿no? Las EPID, ¿no? Enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿verdad? Todas esas EPIDs lo que tienen son células inflamatorias en el intersticio. Células neoplásicas, las carcinomatosis linfangíticas que están metidas en el intersticio interlobular, ¿no? Material proteináceo, la proteinosis alveolar. O sea, cualquiera de estas cosas puede provocar engrosamiento del intersticio y por lo tanto patrón intersticio. Así. ¿Y cuáles eran los signos radiográficos? Podía haber un patrón miliar o micronodular, que son nodulillos centrilobulares. ¿Se recuerdan que pasaba por el espacio centrilobular? Pasaba la vía aérea y pasaba la arteriola pulmonar, ¿verdad? Entonces nosotros al toque decimos, ¿no? Si hay milia, eso ha llegado ahí por vía hematógena. Y por lo tanto la TB miliar, de hecho que es BK negativa. Pero ojo, ese patrón miliar no es exclusivo de la tuberculosis miliar, ¿no? También podría verse, lo dijimos, en metástasis, ¿no? Metástasis. Podemos ver un patrón lineal que puede ser septal, como el linfangítico, las líneas de Kerley, ya dijimos, ¿no? El interlobular. No septal, como densidades irregulares pequeñas, panal de abejas, que dijimos que era el marcador clásico de la fibrosis pulmonar, ¿no? De hecho dijimos, no hay fibrosis pulmonar mientras no haya panalización. ¿Y qué representa la panalización? La destrucción de las unidades respiratorias, ¿verdad? Patrón retículos nodulares, esto aparece tarde, después del inicio, los síntomas aparecen con mucho retraso. Ya dijimos que la tomografía era capaz de diagnosticar enfermedad intersticial tanto tiempo como 15 años antes de desarrollar síntomas, ¿no? Y dijimos que era muy útil evaluar con tomografías de alta resolución a los pacientes que tenían alto riesgo de hacer enfermedad intersticial, ¿no? ¿Y quiénes son estos pacientes? Por ejemplo, los que tienen colagenopatías. Eso. La siguiente. La siguiente. Todos los patrones de tomografía, septales, reticulares, nodulares, retículos nodulares, y este famoso que es el vidrio esmerilado, ¿no? La siguiente. Ahí está nuestro nodulillo. La siguiente. Y aquí lo que veíamos, ¿no? Engrosamiento del espacio intersticial septal con algunos nodulitos, ¿no? La siguiente. Lo que veíamos en la placa. Sí, ya está saliendo. Las líneas A y B de Kerley, en este caso. La siguiente. Previa. Aquí están, ¿no? ¿Las ven? Son líneas basales, ¿no? Engrosamiento intersticial del intersticio interlobular, en este caso, debido a que a congestión de las venas pulmonares en el contexto de una falla cardíaca. Recuerden, el edema agudo pulmonar siempre empieza en el intersticio, ¿no? Y después de que has superado la capacidad del intersticio de aguantar esa cantidad de líquido que se está saliendo, recién se mete al alveolo, ¿no? Y ahí es que forma la consolidación del espacio aéreo bilateral y simétrica en forma de alas de mariposa, ¿verdad? La siguiente. La siguiente, patrón reticular, miren, patrón reticular típico, ¿no? Típico. La siguiente. Dale, la siguiente. Esto es tremenda panalización, ¿no? Ven cómo se han formado una serie de cavidades aéreas y hay engrosamiento intersticial e intralobular, ¿no? ¿Lo ven? Esto es fibrosis. Mientras yo no vea panalización, no hay fibrosis. La siguiente. La siguiente. Esa es una de las razones por las cuales no te debes dormir. La siguiente. La siguiente. La siguiente.
Miren, más casos de protón intersticial. Miren, a diferencia del patrón alveolar, como acá no hay tendencia a coalescer, ¿no? Sino todo es difuso, ¿no? El patrón de espacio aéreo generalmente tiende a coalescer y coalesce en segmentos o en lóbulos. Miren esto, patrón micronodular, ¿no? Por toda la distribución aleatoria. Intersticio, definitivamente, netamente. ¿Dónde? Centrilobular. Así. Los nódulos peribronquiales, ya dijimos cómo era este tema de los espacios aéreos, ¿no? Los bronquiolos, al bronquiolo terminal y en sus distintos órdenes, ¿no? Hasta 23º orden, donde iban a aparecer los sacos alveolares. La siguiente. ¿Y por qué era importante ver eso? Era por esto, ¿no? Que era el patrón de árbol en brote o árbol en gemación, ¿no? Donde yo veía el engrosamiento del intersticio y veía la presencia de estos nódulos centroacinares o centrolobulares, ¿no? Y se veía pues como el arbolito, como la rama del arbolito y sus yemas, ¿no? La rama del arbolito y sus yemas, ¿no? ¿Por qué era importante esto? Porque nos hablaba de enfermedad de la vía aérea muy pequeña y en nuestro medio era un signo cardinal de la tuberculosis postprimaria de diseminación bronco, ¿sí? Eso es importante. Y eso de hecho, bien. Así. La bronquiolectasia, quedan también cavidades aéreas. Miren, este pulmón es un pulmón fibrótico, gran compromiso intersticial con formación de cavidades aéreas, ¿no? Visto en la tomografía con muchísima similitud, ¿no? Gran engrosamiento del intersticio con formación de cavidades aéreas. Las pequeñitas son las bronquiolectasias y las que son un poquito más grandes y tienden a coalescer son las panalización. La siguiente. Recuerden, en fibrosis pulmonar, la siguiente por favor. En fibrosis pulmonar, el compromiso siempre va a ser mayor en bases y menor en ápices. Siempre va a ser periférico, simétrico y de afuera para adentro. ¿Sí? Y recuerden que decir fibrosis pulmonar es condenar a muerte a la persona. ¿Ya? Bronquiectasias, y en bronquiectasias hablamos del signo del anillo de sello, ¿no? Anillo de sello. ¿Vieron Ben-Hur, no? Muy bien. ¿Se han visto Ben-Hur? No se van a olvidar. La siguiente. Había una remasterización de Ben-Hur, ¿no? Pésima, no me hay que luchar con esto. Patrón retículo nodular, dale. Igual, dale. Todos estos son patrones intersticiales, ¿no? La mejor forma de ver el intersticio siempre va a ser en tomografía, colegas. Siempre va a ser en tomografía y de preferencia en tomografía de alta resolución. Ustedes quieren evaluar intersticio, recuerden, por favor, que lo que tienen que pedir es una tomografía de alta resolución. ¿Sí? Así. Y estos eran todos los patrones que se podían ver en una tomografía de alta resolución, que eran todos los que habíamos estado viendo hasta el momento. La siguiente. Eso bien, de hecho. La siguiente. Más patrones. Todos los patrones estos que hay. Esto definitivamente viene, ¿no? La siguiente. La siguiente. Todo bien. Enfisema, dale. Signos radiológicos de enfisema, de hecho viene. Pero ya han visto que es súper huevo. Súper huevo. Diafragmas aplanados, espacios intercostales incrementados de tamaño, las costillas horizontalizadas, ¿verdad? La radiolucidez incrementada de los campos pulmonares. La siguiente. La siguiente. Ahí está. Dale. ¿Qué tipo de enfisema era este? Lo dijimos, ¿no? Y dijimos que era muy frecuente en fumadores, ¿no? Paracetal. La semana pasada estaba en Santiago en un congreso de radiología y uno de los colegas radiólogos me invita a la Universidad Católica de Chile. Estamos sumamente atrás de ellos, ¿no? Y se los digo buena onda, chicos, porque a lo que hay que aspirar es a eso, ¿no? O sea, estos chicos, estos estudiantes de medicina son el heterote. Son chicos que estudian y leen mucho, ¿no? Leen mucho. O sea, la clase que imparten ellos no es una clase que el profesor está hablando, ¿no? Sino todo el mundo interviene. Todo el mundo interviene y todo el mundo está dando opinión respecto a lo que han visto ya. Y todo el mundo está preguntando de cosas que ellos han leído, que están investigando. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Y eso es lo que hace lo que marca enormemente la diferencia entre la medicina que nosotros desarrollamos y la medicina que se hace en el primer mundo, ¿no? Chile, de hecho, es un país de
es el grado de compromiso que tiene la gente que hace las cosas. El que barre en Santiago tiene tal grado de compromiso con que lo que está haciendo sea lo mejor, que tú no encuentras un papel en Santiago en el suelo. El tipo que te atiende en el metro, la micra, le dicen ellos, un tipo súper amable que hace las cosas de la mejor manera. El chico este que está estudiando medicina es un tipo recontra comprometido con lo que está haciendo. Y así como todo el resto. Yo les sugiero mucho que traten de copiar eso. Traten de copiar eso. Oiga, yo me voy a centrar en esto y lo voy a hacer. Lean, investiguen, revisen, no se queden con el libro, echen una vista a la revista. Los he invitado 1000 veces a que nos acompañen en el hospital, ninguno ha ido. Yo no soy su mamá, no los voy a obligar. Mi permanencia acá para enseñarles no está motivada por el dinero. Yo lo hago porque me gusta conversar con ustedes. Pero cuando tengan tiempo, vayan, siempre es bueno, ahí se aprenden muchas cosas en el ambiente clínico. Comprométanse con lo que hagan. En la medida que se comprometan ustedes con lo que hagan, van a ser mucho mejores. Comprométanse, eso es un sistema para aceptar. Muy frecuente en pacientes sumados. Dale la siguiente. Atelectasia. Ya dijimos, ¿no? ¿Qué era atelectasia? Era definitivamente disminución de volumen, ¿no? La siguiente. ¿Y cuáles eran los signos directos? El desplazamiento de las fisuras interlobuliares y el agrupamiento de vasos y bronquios. Y eso dijimos que ocurría porque los bronquios, vasos y bronquios estaban separados porque había parénquima viable, ¿no? Cuando ese parénquima estaba colapsado, todos se juntaban, ¿no? Todos se juntaban. Entonces todo se junta y eso hace que nosotros veamos esos signos directos, ¿no? Y los signos indirectos son todos estos que lo vamos a ver en las siguientes imágenes. La siguiente. Ahí está. Veíamos qué había pasado con este hilo, se había subido. ¿Qué había pasado con esta cisura? Se había subido. Y acá teníamos la radioopacidad. Y si éramos un poquito más acuciosos, nos dábamos cuenta que acá quien estaba, acá había un tumor, ¿no? Y ese tumor estaba ocluyendo el bronquio que iba arriba y ocasionando esta atelectasia. Y si uno hacía esta imagen, veía una S, ¿no? La S de golpe, ¿sí? Famosa S de golpe. No interesa, por recuerden eso. Me interesa que se recuerden que esto es una atelectasia porque está cumpliendo con los criterios, ¿no? Está desplazando estructuras hacia él. Miren también como la columna traqueal se ha retraído hacia ese lado, ¿no? ¿Sí? Entonces todo eso nos tiene que hacer pensar que ya hay disminución de volumen. Y si yo digo hay disminución de volumen, tiene que hacernos pensar que eso es una atelectasia. Y si estoy frente a una atelectasia, tengo que tratar de imaginar qué es lo que le está provocando. En este caso, acá estaba el problema. ¿Sí? La siguiente, por favor. Flaco. ¿Ah? ¿Nada? No. Si no te hace caso afuera, menos te va a hacer caso acá adentro. La siguiente. Y diversos patrones de atelectasia, referidos a las atelectasias de distintos lóbulos, ¿no? Eso también puede venir de una de ellas, ¿no? Diciendo qué lóbulo está atelectasiado. ¿Ya? La siguiente, más de lo mismo. Y los tipos de atelectasia, esto definitivamente viene, porque es importante reconocerlos, porque de acuerdo al tipo de atelectasia nosotros seremos capaces de plantear un tratamiento, ¿no? La atelectasia reabsortiva, también llamada, está bien ahí, ¿no? También llamada obstructiva, se debía a que había una obstrucción de la vía aérea y este aire que estaba dentro de la vía aérea se iba a reabsorber, ¿verdad? Y se iba a ser sustituido por la secreción normal que había acá, obviamente con menor volumen, y lo que iba a ver yo en la radiografía o en la tomografía iba a ser una radioopacidad con menor volumen y retracción de estructuras adyacentes. ¿Podía haber broncograma aéreo? Definitivamente no, porque la vía aérea estaba tapada, ¿no? Así. Siguiente, ahí tenemos una clara atelectasia de todo el lóbulo superior del lado izquierdo. Miren cómo está todo jalado para acá y como en este caso, miren cómo el diafragma izquierdo está más arriba que el diafragma derecho, ¿no? Todos signos directos e indirectos de atelectasia. La siguiente. La atelectasia pasiva dijimos que se debía a problemas en la pleura, ¿no? Como en este caso un tremendo neumotórax, pero también podría ser por derrame pleural, ¿no? La siguiente. Ahí está.
Y la compresiva ya no era por problema pleural, sino era por problema parenquimal pulmonar, ¿verdad? Y lo que veíamos ahí era, por ejemplo, en el caso de tener una tremenda estructura quística ahí acostadito, ¿no? La siguiente. Como por ejemplo, en este caso, ¿no? Esto es un quiste aéreo gigantesco que está comprimiendo el parenquima pulmonar y está condicionando atelectasia. ¿De qué tipo? Compresiva. Hasta ahora hemos visto tres: la reabsortiva o obstructiva, la pasiva por problema pleural y la compresiva por problema parenquimal pulmonar. La siguiente, la de los bebitos, ¿no? La adhesiva, ¿no? ¿A qué se debía la adhesiva? A que no había sustancia tensioactiva, no había surfactante y por lo tanto el alveolo se colapsaba, ¿no? En los adultos también se ve, ¿en qué caso? En el síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Que ahora ya se llama síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? También ahí van a verse estas imágenes que son atelectasias, ¿no? Así. Cicatricial cuando había lesiones secuelares postinflamatorias, generalmente en el contexto de ¿qué? De tuberculosis en nuestro medio, ¿no? Así. Ahí tenemos, y en este caso acompañadas de ¿qué? ¿Qué son estos? ¿Qué es? Es una agrupación de bronquiectasias, ¿sí? Son bronquiectasias saculares agrupadas y están asociando presencia de atelectasias cicatriciales, y es por esa razón que están jalando estructuras, ¿ven? En el caso de las atelectasias es clave ver si las estructuras adyacentes están en su sitio o están siendo traccionadas. Si están siendo traccionadas, definitivamente tengo que pensar que hay probablemente una atelectasia, ¿no? ¿De qué tipo? Ya viendo las características, ustedes desarrollan qué tipo es, ¿no? Obviamente, en una atelectasia cicatricial, ¿puedo hacer algo? No puedo hacer nada. En una atelectasia adhesiva, ¿puedo hacer algo? Sí, puedo ir en contra de lo que ha provocado la disminución de sustancia tensioactiva. En una atelectasia pasiva, ¿puedo hacer algo? Por supuesto, le saco el derrame pleural y el pulmón se reexpande. En una atelectasia obstructiva, ¿puedo hacer algo? Por supuesto, le meto un broncoscopio y le saco lo que está obstruyendo, ¿verdad? Por eso es importante saber qué tipo de atelectasia es la que yo estoy enfrentando, porque no todas obedecen al mismo sustento fisiopatológico. La siguiente. La siguiente, las anomalías pleurales, ya dijimos, y esto tiene que quedar claro. Miren este derrame, muy bien lo que dijeron hace un rato, ¿no? Yo voy bajando y tiene que hacerse más negro, ¿no? Sin embargo, casi son más blancos. Acá viste una curva, que era la curva de Damasón, y esta curva de Damasón me permitía decirles que lo que había acá abajo era líquido libre, ¿no? Porque para eso sirve la curva, ¿no? Para decir líquido libre. Cuando no hay curva, yo digo que el líquido está enquistado, o es un derrame locular. La siguiente. La siguiente. Y otra cosa que dijimos era que el método más efectivo y más sensible, sobre todo, más sensible para detectar derrame pleural o efusión pleural era la ecografía. Por supuesto. Dale, la siguiente. Miren este caso clarísimo y bien bonito. Esta imagen que en la radiografía anteroposterior parece una tremenda masa, ¿no? O en la costa anterior, perdón. Tomo la lateral y me doy cuenta que es una imagen fusiforme, ¿no? Acá, perdón. Y eso corresponde a un derrame pleural que está enquistado en la cisura, en este caso mayor, ¿verdad? ¿Sí? La siguiente. Eso hay que tener cuidado y de eso podría venir. Neumotórax, la siguiente. Obviamente el neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural y se diagnostica evidenciando que por fuera de la línea yo no voy a ver trama broncovascular, ¿no? Al no ver trama broncovascular y ver esta línea que lo separa, yo automáticamente digo neumotórax, ¿no? El tema es dos cosas importantes, la siguiente que recordar con el neumotórax son dos. Cuando diagnosticar un neumotórax masivo o hipertensivo, que es su nombre, es cuando está desplazando al mediastino en sentido contralateral, ¿no? Y eso es importante, sí. ¿Por qué? Porque un neumotórax hipertensivo es causa de inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Y otra cosa que es importante es cómo diagnostico neumotórax con paciente echado. ¿Cómo? Con el signo del surco profundo. Previo. Miren, ¿no? Este es
el ángulo costofrénico, ¿verdad? Este paciente está de pie, por eso es que yo veo el aire hacia arriba, ¿no? Y es lo lógico, ¿no? Si yo estoy de pie, el aire se ve para arriba. Pero si yo me echo, ¿cómo lo veo? Lo que vas a ver es, y revísenlo porque eso viene, signo del surco profundo. Lo que vas a ver que este surco, este ángulo costofrénico, se va a hacer como un surco profundo, más profundo que el del otro lado. Y eso es porque el aire se emite ahí y decola el receso pleural. ¿Sí? Entonces, ¿cómo diagnosticar el neumotórax en paciente echado? Signo del surco profundo. Vean las imágenes cómo se ve, porque esa y la siguiente. La siguiente clase, vamos. No está patología pleural. Qué pena. La siguiente. Tórax en ya, dale. ¿Qué pasa? No quiero abrir. Ya, dale. Dale desde arriba. Dale.